Y los signos de un accidente cerebrovascular, o mejor conocido como derrame cerebral, pueden tener síntomas similares a los de una persona con migraña, una persona que padece de vértigo o bien que tenga problemas de vista. Tenemos al médico neurocirujano, don José Alexis. Bienvenido. Muchas gracias, siempre un gusto estar aquí. ¿Está cierto, doctor? Pues no del todo. Vamos a ver, hay que hacer la diferenciación entre el famoso derrame y el resto de los accidentes cerebrovasculares. El famoso derrame es donde una porción de sangre, una celda sanguínea se explota y derrama su sangre sobre el cerebro. Ese es el famoso derrame, literalmente. Pero hay otro tipo de accidentes cerebrovasculares que cursan con obstrucción de las arterias, que puede ser que den síntomas muy diferentes a los que acabas de mencionar. Entonces, no todo dolor de cabeza es que viene un derrame cerebral necesariamente. ¿Y qué es lo que pasa en el cerebro cuando ocurre un derrame? Básicamente, en cualquiera de sus formas, lo que hay es una interrupción de flujo sanguíneo cerebral. Una de las arterias que da esa irrigación, esa oxigenación al tejido cerebral, se tapa, se obstruye por diferentes motivos que ahora podemos revisar, y eso provoca una serie de síntomas, una serie de consecuencias neurológicas en la persona que se manifiesta de diferentes maneras dependiendo de la región del cerebro que se afecte. Pero normalmente se afecta el lóbulo frontal, que es el encargado de que nos podamos mover, de que el cuerpo se pueda mover. ¿Pero por qué es que ocurre? ¿Hay algo en específico? Hay diferentes motivos, hay diferentes que se llaman factores de riesgo. El principal es la hipercolesterolemia, donde el colesterol obstruye progresivamente las arterias del corazón y eso va generando un compromiso circulatorio progresivo a lo largo del tiempo que en algún momento puede derivar, si no se trata a tiempo, no se previene, una obstrucción de una arteria cerebral y producir el accidente cerebrovascular obstructivo trombótico. ¿Cuáles son los signos, doctor? ¿Esto ocurre de repente o hay alertas que lo anticipan? Hay veces se puede alertar, hay ciertos síntomas que a veces nos manifiestan de que algo puede venir en camino, que se conoce como los ataques isquémicos transitorios. Son aquellos pacientes que normalmente tienen súbitamente compromisos del habla, se les traba la lengua, se les desvía la boca, tienen problemas para tomar los objetos, para caminar, para mover los brazos, y que de repente, menos de 15, 20 minutos, 30 minutos, está revertido el asunto y súbitamente mejoraron ese defecto que habían tenido antes. Entonces, eso se conoce como ataques isquémicos transitorios y generalmente son el aviso que algo malo puede venir en camino y que hay que examinar y prevenir para que no se convierta ya en algo más serio. Una persona que esté a punto de sufrir un derrame cerebral, ¿lo puede identificar esta misma persona? A veces es difícil porque a veces en los ataques isquémicos, esos derrames o esos accidentes cerebrovasculares son súbitos. Entonces, de un momento a otro, la persona está en su casa haciendo actividades normales y empieza a tener un déficit neurológico, como el que acabo de decir, y de manera súbita empieza a tener los síntomas. No hay manera a veces de saber, aquí ya me viene un ataque. No es así como lo pintan a veces. Doctor, estamos en Facebook Live y dice doña Majume que a veces le da un dolor que le aprieta los oídos y le duele raro la parte derecha de la cabeza. Si esto puede ser algún síntoma de alarma, ¿verdad? Ella está asustada. Es importante, eso es una pregunta frecuente que nos llega a la consulta. ¿Qué tanto tienen que ver los dolores de cabeza con los ataques o los derrames cerebrales, ¿verdad? Que siempre es conocido popularmente como el derrame cerebral? Hay que ser enfático en que no todo dolor de cabeza es un aviso que algo malo viene. Generalmente, incluso es más frecuente ver las migrañas que los ataques cerebrovasculares. Aquí lo importante es una adecuada valoración médica y una adecuada orientación médica para ver qué otro síntoma manifiesta más que un dolor de cabeza, porque ahí hay que hacer una serie de estudios y valoraciones para poder decir exactamente Bueno, qué precisamente ahora que dice eso, ¿cómo los médicos logran diferenciar estos síntomas? Llega una persona a consulta y dice, bueno, yo tengo esto y esto y esto, ¿cómo hago para no confundirlo con una migraña? O si de la migraña puede pasar también a un derrame cerebral. Es extraño que suceda, como les dije antes, generalmente los ataques cerebrovasculares o eventos cerebrovasculares no tienen un aviso. Entonces, no todo dolor de cabeza nos va a llegar a avisar de que algo malo va a suceder. Aquí es importante hacer una valoración de los factores de riesgo de la persona, a ver si tiene colesterol alto, si tiene hipertensión arterial, si tiene diabetes. Y ahí nosotros hacemos una valoración del riesgo cardiovascular que tiene esa persona para poder ver qué tan probable es que tenga un accidente cerebrovascular
en un corto o mediano plazo. Ok, tenemos otra pregunta interesante, doctor. Dice Ale que ella tiene 39 años, que pasa con dolor de cabeza todo el tiempo, pero que a veces le duele el lado izquierdo y que le baja hacia el pecho. Que si esto tiene algo que ver con un derrame o es simplemente un estrés diario, o qué es lo que pasa con ella. Como les dije antes, la migraña o el dolor de cabeza tipo migrañoso no es necesariamente un aviso de que venga algo malo. Los ataques migrañosos suelen confundirse con algo malo, pero realmente son molestos, interrumpen la calidad de vida. Las personas jóvenes extrañamente van a padecer también de estos derrames cerebrales. Generalmente es algo de personas más hipertensas, más diabéticas, más hipercolesterolémicas, de más edad. No es algo que uno lo vea en pacientes jóvenes. No es imposible, pero no es frecuente en pacientes de la edad como la de ella, de 39 años. Bueno, también nos pregunta Sol, dice que ella lleva años de padecer el dolor de cabeza, migrañas, y que cada vez son más fuertes. Cada 15 días más o menos es cuando le dan estos episodios y le zumban los oídos y debido a esto se marea. Ahí nos estamos ya metiendo en los temas de las migrañas, por lo que vemos. Pero veo que mucha gente padece de migrañas. Y es lo que estábamos hablando antes, que mucha gente confunde o tiene el miedo, el temor de que un dolor de cabeza sea el aviso de un derrame cerebral. Y hay que ser enfático, no necesariamente un dolor de cabeza es el aviso de algo malo, pero hay que aprender a diferenciar cuáles son los dolores de cabeza que sí preocupan. Aquel dolor de cabeza que ocurre con vómitos, con un problema para hablar, con un problema para movilizarse, con un déficit neurológico, ya eso habla de algo preocupante. Claro, bueno, preocupada también está Carla, porque dice que ella lleva 15 días con dolor de cabeza y que ni siquiera las pastillas le quitan el dolor. Eso es un dolor de cabeza que hay que ponerle atención, por ejemplo, un dolor de cabeza al cual no hay alivio con los analgésicos convencionales, que es refractario, como se dice, al tratamiento médico y que persiste a lo largo de 15 días, sí es una recomendación de que tiene que tener una valoración médica para poder determinar cuál es la causa de esa cefalea. Ok, bueno, que lo tome en consideración entonces Carla. Ahora Juana nos pregunta, dice que al esposo de ella le dio una parálisis y que a veces la quijada como que se le desmontaba, o no sé si esa es la palabra. ¿Qué debería hacer? Ok, eso es interesante, es lo que se conoce como una parálisis facial, que a veces se confunde con un derrame, que es la parálisis, es la afectación periférica del nervio facial, que puede suceder de manera espontánea en cualquier persona. Son personas que tienen afectación súbita de la musculatura de la cara, sin ninguna otra afectación cerebral ni nada, y eso se debe a un problema del nervio facial propiamente. Generalmente, la fisioterapia les ayuda, pero no hay manera en que uno les pueda decir esto es lo que va a solucionar el problema, porque generalmente es un daño al nervio, del nervio facial, que es el que controla los movimientos de la cara. Ok, bueno, también Vane dice que cuando le duele la cabeza, se le duerme la mitad de la cara y siente un hormigueo en el mismo lado que de la cara, digamos, que normalmente es el lado derecho. Por eso es importante la valoración médica de este tipo de cosas, porque eso es un tipo de dolor de cabeza que puede caer dentro del tipo de las migrañas. Las migrañas pueden complicarse, las migrañas son unas grandes simuladoras. Hemos tenido pacientes que con migrañas se les cae un párpado y simula como si fuera un accidente cerebrovascular. Hemos tenido pacientes que tienen problemas para hablar, pero generalmente, insisto, los dolores de cabeza no necesariamente son los precursores de un accidente cerebrovascular. Pero sí hay que chequearse. Hay que chequearse, importantísimo. Nana nos dice, tiene 10 días con vértigo y dice que ve doble. También tiene un tumor benigno en la cabeza. ¿Esto se relaciona? Habría que ver ¿Con algo estamos hablando? No, habría que ver qué tipo de tumor benigno se refiere a ella. Si hay ciertos problemas circulatorios que producen vértigo, o sea que hay ciertos problemas obstructivos de las arterias del cerebelo que pueden llevar a la persona a tener vértigo. Habría que ver de nuevo qué tipo de tumor tiene, pero pareciera no estar relacionado. Ok, Jessica dice que si un derrame puede desencadenar una demencia senil. Ok, esa es una muy buena pregunta. Hay una enfermedad que se llama la enfermedad multiinfarto, que es la obstrucción progresiva de las pequeñas arterias, de las arterias más pequeñas que tenemos en el cerebro, las que llaman arterias perforantes. Son arterias pequeñitas, que son las primeras que sufren cuando nos envejecemos y cuando tenemos colesterol alto. Y cuando tenemos hipertensión y cuando tenemos diabetes. Entonces eso va haciendo que el cerebrito vaya sufriendo infartos progresivos pequeños que a lo largo de la vida, en la edad adulta mayor, llega a producir demencia. Y sí es cierto, la enfermedad cerebrovascular crónica puede producir demencia. Sí, es un tipo de demencia vascular, es como se llama ese tipo de demencia. Bueno, pues ahí está contestada la pregunta. Mari también nos dice, hola, padezco de veritus, imagino que debe de ser tinnitus. Ajá, me dan hasta por 10 minutos y que los oídos le zumban.
Sí, los tinnitus o los oídos zumbantes, esos ruiditos que oímos sin ningún tipo de explicación en nuestros oídos, generalmente no tienen que ver con ningún problema cerebrovascular, obstructivo, o trombótico o hemorrágico. Generalmente es un problema más que todo vestibular del oído, al cual sí hay que recomendar que probablemente visite un especialista en oído para valorar qué opciones se le pueden dar a esos ruidos, a esos tinnitus. Perfecto. Magali también nos dice, mi esposo le dio un ictus con 52 años. Dice que estaban paseando y que iba en una banana, estas que son como flotadores en el mar, que se cayó y que después de esto le dio. El ictus es el nombre real o uno de los nombres médicos del accidente cerebrovascular trombótico, que es donde se tapa una arteria de manera súbita y la persona empieza a tener síntomas que asustan bastante. De hecho, cuando un familiar, estamos enfrente de una persona cercana a nosotros que tenga un accidente cerebrovascular, es algo que asusta bastante por lo aparatoso que se ve. Una persona que súbitamente deja de caminar, deja de hablar y no puede mover una parte del cuerpo. Ok, Bego nos dice, después de darme 3 parálisis de Bell facial, quedé con dolor de cabeza constante, que si esto es normal. Habría que valorar, no es normal las parálisis de Bell, ese es el nombre que es lo que les decía antes, es el nombre médico de las parálisis faciales, que es una afectación del nervio facial. Realmente el nervio facial es un nervio, más que todo, principalmente en la cara, es motor. Tiene que ver con el gusto, pero no debería tener por qué tener dolor de cabeza con una afectación del nervio facial. Habría que hacer un examen físico adecuado para poder darle más respuestas. Doctor, lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero aquí tenemos un montón de preguntas. De verdad son un montón. ¿Se queda conmigo contestándolas? Claro que sí. Perfecto. Bueno, ahí está el especialista en neurocirugía, don José Alexis. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias.